En cualquier deporte de élite siempre hay leyendas. Nombres que, bueno, resuenan por encima del resto. Pero en el mundo de la colombofilia hay uno que está en otra categoría. Incluso hoy, décadas después de su muerte, muchos lo consideran el maestro supremo. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia del Dr. Arthur Bricow. Miren esta frase de Jules Galles, una verdadera autoridad en el tema. Nadie lo ha superado en el arte de la cría de palomas. ¡Uf, qué contundente! Y es que no era una simple opinión, ¿eh? Era el reconocimiento a un dominio pero tan absoluto, que cambió el deporte para siempre. La pregunta del millón, claro, es ¿cómo lo hizo? ¿Cuál era su secreto? O sea, ¿cómo es que un médico de un pueblito en Bélgica llega a convertirse en una figura inmortal en este mundo? ¿Fue la genética? ¿Algún método revolucionario? ¿O había algo más? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Ok, primero, conozcamos al hombre, el doctor imbatible, Arthur Bricow, médico de profesión de Jolimont, Bélgica. Pero su verdadera pasión, aquello a lo que le dedicaba cada segundo libre, eran sus palomas. Y entre 1919 y 1939, su nombre era, literalmente, sinónimo de victoria. Y para que nos demos una idea, miren estos números, solo en una década, del 30 al 39. 14 primeros premios nacionales, 12 segundos y 124 llegadas entre los 20 primeros. Era una locura. Sus logros eran tan bestiales, tan consistentes, que sus rivales no podían entenderlo. Llegaron al punto de acusarlo de dopar a sus aves, imagínense. Un rumor que por supuesto nunca se probó y al que él, pues, ni le prestaba atención. Entonces, ¿dónde estaba la magia? Bueno, el primer pilar de su genio, su primera gran clave, no era una poción secreta. Estaba en la cría. Así nacieron sus famosas locomotoras rojas. Y es que Bricow era, antes que nada, un maestro genetista. Un artista que, en vez de mármol, esculpía con ADN para crear una familia de palomas que era sencillamente superior. Él partió de dos líneas base. Por un lado, la pureza de las Grutters. Por otro, la vitalidad de las Weges. Pero aquí viene el golpe de genio. Introduce machos rojos de otro criador, un tal Vauquelin. Y como el gen del color rojo es dominante, ¡pum!, nace la línea Bricow. Nacen las locomotoras rojas. Unas aves que no solo eran reconocibles por su color, sino que tenían una potencia y una resistencia que de verdad destrozaban a la competencia. Y su filosofía era clarísima. Él mismo lo dijo. Aquel que no recurre a un cruce en algún momento, verá su propia línea decaer. Esto es clave para entenderlo. Él practicaba la consanguinidad, sí, y de forma muy intensa para fijar las características que quería. Pero sabía algo fundamental. Si solo haces eso, la línea se debilita. Él tenía el instinto, el timing perfecto, para saber cuándo meter sangre nueva y revitalizarlo todo. Un equilibrio súper delicado que, la verdad, solo un maestro puede dominar. Muy bien, si la genética era la base, el motor, faltaba el combustible. Y aquí entra su segundo pilar, su verdadera arma secreta. Una que no era genética, sino psicológica, y que cambió las reglas del juego para siempre, la revolución de la viudez. Porque Bricow no solo creó mejores atletas, no, encontró la forma de encenderles un fuego por dentro como nadie más sabía hacer. Para entender lo revolucionario que fue, hay que ver cómo se hacían las cosas antes. El método estándar era el natural. La motivación de la paloma era su instinto de volver a su nido, a sus huevos, a sus pichones, su instinto familiar. Funcionaba, claro, pero tenía sus límites. De aquí es donde Bricow lo cambia todo. Fue de los primeros en perfeccionar y aplicar a gran escala el sistema de viudez. Se dio cuenta de que había un instinto todavía más poderoso que cuidar a los pichones, y era el deseo ardiente, la necesidad casi desesperada de reencontrarse con su pareja. Es que básicamente convirtió el amor y el deseo en combustible para cohetes. Pura genialidad. Entendió que podía manipular la psicología y hasta las hormonas de la paloma. Al separar al macho de la hembra, creaba una carga emocional tan potente que cuando lo soltaban para la carrera, el animal no volaba, explotaba, salía disparado hacia su hogar. Y el proceso era casi quirúrgico, una obra de arte.
Primero, separaba a la pareja durante la semana. Esto iba generando en el macho un estrés y un deseo tremendos. Luego, justo antes de la carrera, les permitía un encuentro súper breve, tentador. Ese era el detonador. El cerebro del macho se inundaba con un cóctel de testosterona y dopamina, pura agresividad y recompensa. El resultado era un atleta enfocado al 100%, donde volver a casa ya no era un instinto, sino la única forma de conseguir su anhelada recompensa. Así que, imaginen la escena. Brie Coase está en la cima del mundo. Tiene la genética perfecta y un sistema de motivación imbatible. Su obra maestra está completa. Pero la historia no siempre tiene finales felices, y aquí es donde todo da un giro trágico y devastador. Miren esta imagen. Esos son los palomares de Brie Coase. Pero esto no era solo un edificio. No. Este era su santuario, su laboratorio, el lugar donde por más de 30 años perfeccionó su arte. Cada uno de esos nidos guardaba un pedacito de su legado. Mayo de 1940. Estalla la Segunda Guerra Mundial. El pánico se apodera de Europa. Brie Coase, como tantos otros, teme por su vida y la de su familia. Huye de su casa, dejando atrás lo que más amaba, su colonia de palomas. Y lo que pasó después es terrible. Durante su ausencia, el ejército francés, en su retirada, y temiendo que los alemanes usaran esas famosas palomas para enviar mensajes, tomó una decisión brutal. Entraron, destrozaron los palomares y mataron todo lo que tuviera plumas. Así de crudo, el trabajo de toda una vida, aniquilado en una sola noche. Imaginen el regreso de Brie Coase. Encontrar esa devastación total. Su obra maestra, su pasión, hecha cenizas. El golpe fue tan profundo que cayó en una depresión gravísima. Dicen que nunca se recuperó del todo, que básicamente se murió de tristeza unos años después. Y ahí podría haber terminado todo. Parecía el fin de la era Brie Coase. El maestro se había ido y su creación había sido masacrada. Pero, a veces, la verdadera genialidad es más fuerte que la destrucción. Hablemos de la línea inmortal de Brie Coase. Hubo un rayo de esperanza. Unos amigos le ayudaron a empezar de nuevo, dándole palomas que descendían directamente de sus campeones. Brie Coase comenzó a reconstruir, pero la tristeza lo consumió y murió en 1944. Su hijo lo intentó, claro, pero el don de su padre era único, y la colonia fue vendida. El nombre Brie Coase parecía destinado a convertirse solo en un recuerdo. Pero no. La historia no había terminado, y la prueba se resume en este simple número: 2. 2 es el número de veces que una paloma de la línea Brie Coase ganó el Internacional de Barcelona, la carrera más dura y prestigiosa del mundo, en 1962 y 1963, casi 20 años después de su muerte. Una paloma de su sangre, en manos de otro colombófilo, logró lo impensable 2 años seguidos. Y esto confirma el verdadero legado de Brie Coase. Su obra maestra no eran las aves en su palomar, sino el código genético que había diseñado. Creó un blueprint de excelencia, un linaje tan robusto que incluso disperso por toda Europa, continuó produciendo campeones al más alto nivel durante décadas. Su genio no murió con él, se volvió inmortal en el ADN de sus sucesores. Lo que nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Puede el verdadero genio ser realmente destruido? La historia del Dr. Brie Coase nos demuestra que, aunque un ejército puede destruir un palomar, no puede borrar una idea ni aniquilar un linaje genético. Su obra física fue borrada, pero su verdadero legado, el sistema de viudez y el código genético de sus locomotoras rojas, resultó ser indestructible, viviendo a través de campeones que nunca lo conocieron.